Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe de antemano que mi cámara no está encendida, solo que tengo Hola. problemas de conexión. ¿Me escuchan? Nuevamente, buenas noches. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Muy bien. Como le decía, disculpe que mi cámara no se encuentre encendida, lo que pasa es que tengo problemas de conexión. Y continuando con las preguntas que le hemos venido realizando, nos gustaría saber qué tipos de talleres y programas preventivos se realizan en el campo educativo en los 3 niveles. Bueno, sabemos que el tema de la psicología educativa es amplio, ¿no? Como ya mencionamos. Y el tema de los talleres se va a aplicar, ¿no? Se va a aplicar, pero lo más recurrente siempre en la psicología educativa es el tema de los conversatorios y las charlas, talleres también de prevención. Tanto del trabajo, pues, con maestros, ¿no? Porque no olvidemos trabajar con los maestros. Yo detecto de repente que hay un manejo inadecuado de las habilidades blandas, ¿ya? Entonces yo tengo que empezar a trabajar ese tema de habilidades blandas con los maestros. El tema de habilidades blandas es un tema, bueno, bastante amplio, pero se trabaja con maestros a través de talleres, ¿ya? ¿Qué se hace en educativa? Entonces, al maestro se le va a capacitar y también se le hace una jornada, ¿no? Una jornada, de repente, hay colegios que tienen pues días pedagógicos, ¿no? Se coge ese día para hacer actividades con toda la plana docente, incluido el director también. Todo lo que yo les menciono tiene que estar plasmado en un plan de trabajo que se hace, un plan de trabajo anual, que el psicólogo lo tiene que hacer, el área de psicología lo tiene que hacer. Ese plan de trabajo tiene que estar bien estructurado, donde pueda indicar en qué meses del año se va a aplicar talleres con maestros, con padres de familia y con estudiantes también. ¿Y qué temáticas se van a tratar? Recuerden que la temática pues es en base a lo diagnóstico que se va a realizar, un diagnóstico situacional. Sabemos que el colegio tiene un diagnóstico situacional, pero cada aula, cada sección tiene un diagnóstico situacional diferente, porque quizá primero A y primero B o primero C están al mismo nivel de grado, pero de problemática es otra. Y tenemos que hacerlo nosotros a través de fichas, de encuestas, de entrevistas, para poder sacar la problemática, ¿no? Y en base a eso yo voy a hacer mis talleres. ¿El plan de trabajo se puede modificar? Sí, se puede modificar, porque quizá yo dije, bueno, aquí mi plan de trabajo, en el mes de agosto, voy a hacer un taller con padres de familia sobre la prevención de repente del consumo de sustancias psicoactivas para adolescentes, pero de repente yo voy detectando que hay mucha agresividad, hay mucha impulsividad y por parte de los estudiantes, entre ellos, entonces yo les puedo cambiar y ya no hago, ¿cierto? Por esta vez el taller pues que había planificado, ¿no? De consumo de sustancias psicoactivas, sino le cambio y hago pues un taller de prevención de violencia, ¿ya? De violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Entonces yo para ello, ¿qué hago? Como psicólogo voy a hacer pues la parte emocional, las causas, las consecuencias, pero también puedo invitar a otros profesionales como son abogados, por ejemplo, del Centro de Emergencia Mujer, lo invito para que me pueda apoyar con la parte legal del tema de violencia. Invito a una trabajadora social para que hable también del tema de violencia a nivel social o qué es lo que hace el Ministerio de la Mujer para poder ver esta problemática, ¿ya? Entonces, se trabaja así, ¿no? De esa manera en conjunto. Con el tema de los estudiantes, ya pues aprovecho la hora de tutoría también, ¿no? Como psicólogo también estoy dentro de las horas y trabajo temáticas
acorde a su edad y a su necesidad. Los talleres, pues, ¿no? Por lo preferible siempre, bueno, ahora con todo esto de la pandemia, ¿no? Se han reducido los grupos de trabajo, pero siempre es preferible trabajar con grupos pequeños. Es un poco complicado en psicología educativa trabajar con grupos amplios, ¿no? Porque el objetivo no se va a poder visualizar más adelante. Hay que trabajar con grupos pequeños para poder aplicar talleres, ¿no? Los talleres sí son un poco más duraderos, donde el estudiante interactúa, es parte, ¿no? Es parte del taller, interactúa, elabora material, expone lo que ha realizado, ¿no? Hay un poco más de trabajo vivencial dentro del taller con estudiantes, al igual que también se puede trabajar con padres, también lo mismo, ¿no? Porque, a ver, yo recomiendo más eso, ¿no? El tema de los talleres, porque el tema de las charlas, que es un poco rutinario, monótono, y como que siempre están, pues, ¿no? Escuchando, los padres solamente escuchan y escuchan, no participan mucho y no hay muchos resultados después, ¿no? Yo creo que los talleres sí se puede obtener un resultado un poco más significativo, el tema de talleres, pero que sean talleres muy bien programados, talleres que trabajen realmente una realidad, ¿ya? Y otro aporte también que les puedo dar que he realizado es el trabajo de la biodanza, que muy pocos psicólogos lo aplican, ¿no? Hay que tener una especialización, bueno, yo no la tengo, pero sí trabajé con otro psicólogo que la tenía, y esa experiencia me sirvió mucho para mis trabajos de ahora. Entonces, el trabajo de biodanza es un trabajo muy bonito que se hace, es un poco más de terapia, pero en conjunto la puedes aplicar antes de empezar con el tema o después, ¿no? Es un trabajo donde los participantes no emiten diálogo alguno, todo es corporalmente, ¿no? Entonces ahí tú te vas dando cuenta cómo la persona puede expresar, ¿no? Su dolor, puede expresar su felicidad también a través de la música, ¿no? Hay una música para trabajar eso. Y realmente es un trabajo muy bonito porque tú desestresas al padre de familia y también como que lo haces olvidar de que las charlas o los talleres psicológicos del colegio son aburridos, ¿no? Porque a veces, como ya mencionaron antes, van a tener con el psicólogo es como que les va a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Y hay que tratar de marcar siempre la diferencia, aplicando estrategias nuevas, técnicas nuevas y sobre todo, si tenemos un tema determinado que vamos a hablar con los padres, no solamente nos vamos a enfocar en dar un marco teórico, porque el marco teórico sí es recontra aburrido, especialmente para padres de familia, que no tienen la formación ni la instrucción a veces adecuada, ¿no? Lo que sí nosotros podemos hacer es enseñarle a los padres cómo hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, vamos a hablar hoy día de la comunicación, de fortalecer la comunicación entre padres e hijos, ¿no? Y empezamos, la comunicación es importante, hay tipos de comunicación, cómo podemos generar comunicación, hay que hablar, y un montón de cositas, ¿no? Pero no les enseñamos al padre cómo poder yo comunicarme con mi hijo, si tengo un hijo rebelde, si tengo un hijo que no sabe escuchar, o un hijo de repente que presta atención en el momento, pero después termina haciendo otra cosa. ¿Y cómo lo hago? A través, ¿no? de algunos ejemplos, teatros, que puedo, los psicodramas, que le llamamos nosotros los psicólogos, los psicodramas. Y lo trabajo con los padres de familia, ¿no? Y a cada grupo le doy, por ejemplo, el hijo rebelde, le doy el hijo tímido, el hijo negligente, el hijo impulsivo, agresivo, y cada padre va a asumir ese rol, ¿no? Porque recordemos que lo que falta mucho en la familia, y es el psicólogo clínico, el psicólogo educativo tiene que explicarlo muy bien y hacerlo, es que el padre de familia aprenda a escuchar, porque los padres no saben escuchar. Entonces yo tengo que enseñarle a escuchar antes de emitir, ¿no? Le enseño a escuchar al padre de familia y también le enseño cómo intervenir, cómo, porque el tono de voz es importante al momento de dirigirse, a hablar con el hijo. De repente el mensaje es bueno, pero el tono es inadecuado y va a generar más caos, ¿no? Entonces creo que ese tema es muy importante. Talleres preventivos, talleres formativos y talleres socioeducativos con una intervención pues un poco más dinámica, ¿no? Porque el Ministerio de Educación te puede mandar a ti, sabes que trabaja esos talleres, ¿no?
¿ya? Yo los verifico, los trabajo, pero yo les voy a dar mi toque profesional, que es un poco más dinámico, ¿no? Porque, y los padres de familia van a saber que en el siguiente taller que tú hagas van a venir, ¿no? Porque va a decir ahí, con el psicólogo terminamos bailando, con el psicólogo terminamos haciendo algún tipo de dinámica, y pues imagínense las madres de familia que están casi las 24 horas del día, por así decirlo, haciendo labores en casa, trabajando, entonces como que le das un espacio para que pueda recrearse, mostrárselo, y al mismo tiempo también tú como psicólogo ya empiezas a ver también ciertos rasgos de personalidad de cada padre de familia, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les puedo comentar, ¿no? El trabajo con talleres, charlas y conversatorios que se deberían hacer, ¿no? Pero lo más recomendable es los talleres preventivos o talleres formativos. Buenas noches, soy Tatiana Olaya Alburquerque y como siguiente pregunta le tenemos. En un pequeño resumen, nos comente cómo se visualiza la psicología educativa hoy en día, dada la coyuntura que vivimos en la actualidad. ¿Sí me puedes repetir tu pregunta? Porque hay un problema con el Zoom y por eso no escuché muy bien. Claro, sí. En un pequeño resumen, nos comente usted cómo se visualiza la psicología educativa hoy en día, dada la coyuntura que vivimos en la actualidad. Ya, a ver, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Ya, bueno, dada la coyuntura, el tema de la COVID-19, pues sabemos que para todos ha sido algo nuevo y por ende, pues, ha hecho que todos los profesionales, especialmente de la salud, psicología está ahí como una especialidad muy importante, tengamos que sacar, pues, armas para poder atender las necesidades. Imagínense, ¿no? El psicólogo educativo que ha venido trabajando de manera remota, ustedes pues me podrán decir que el trabajo remoto es un poco muy cansado, ¿no? Ustedes sabrán que ya van 3 ciclos creo estudiándolo prácticamente, ¿no? Entonces es bastante agotado, cansado, y eso genera pues ansiedad, genera estrés y en algunos casos depresión, según pues la personalidad de cada uno. Ahora, imagínense que el psicólogo educativo tiene que estar preparado con nuevas estrategias, nuevas herramientas para poder atender las necesidades de la población estudiantil que ahora acoge. Un chico, de repente, que hasta el 2019 estaba en la primaria y que ahora ha regresado en el 2022 a la secundaria. Imagínense ese cambio brusco, ¿cierto? De repente su último recuerdo fue en el aula determinada, siendo un estudiante de primaria, y que ahora está ya en la secundaria, y es un cambio brusco no solamente de grado, sino es un cambio brusco también a nivel emocional, a nivel de cambios físicos, porque dejó de ser niño rápidamente y ahora lo vemos como un adolescente. Entonces, si hace años, ya una de las problemáticas más fuertes que los psicólogos educativos atendíamos era el tema del acoso escolar o del bullying, como le llamamos, ¿cierto? Ahora no solamente es una situación de acoso escolar que se va a presentar, ¿no? Sino también una situación de adaptabilidad. ¿Por qué? Porque el ser humano sabemos que sobrevive porque se adapta, pero que esa adaptación nos cuesta. A nosotros los adultos nos cuesta. Ahora imaginemos a un niño adaptarse a la mascarilla, adaptarse a lavarse las manos con más frecuencia, al distanciamiento social y a todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, el psicólogo educativo, ya esto no lo dice la universidad y tampoco ahí están en los libros, porque la pandemia pues ha venido a que tú como profesional te reinventes,
¿no? Te reinventes y realices un trabajo, pues, diferente con la población. Entonces, tenemos nosotros, como psicólogos, especialmente psicólogos educativos, la misión, la labor y la vocación de seguir siendo la contención emocional de los estudiantes. Y que agregado a eso, yo tengo como psicólogo que trabajar estrategias lúdicas que permitan la sana convivencia entre ellos. ¿Por qué? Porque muchos dicen, estoy estudiando con compañeros que no conocía, que ahora son nuevos. ¿Dónde están mis compañeros de la primaria o de la secundaria? Ahora son otros. ¿Por qué? Porque ahora hay grupo 1, grupo 2, ¿cierto? Y también hay chicos que estaban en la educación privada, que pasaron a la educación del Estado. Algunos se han retirado, otros se han quedado. Entonces, como psicólogos tenemos que hacer un trabajo de adaptación a través de la metodología lúdica, a través del deporte, porque sabemos que el deporte genera hermandad. El deporte genera hermandad. Y no solamente es un trabajo como psicólogo educativo a nivel de estudiante, sino que también es a nivel de maestros, porque muchas veces son los maestros los que no se llegan a adaptar entre colegas. Y también es importante generar, propiciar el buen clima laboral. ¿El psicólogo educativo lo puede hacer? Lo puede hacer. De repente aplico ahí un taller también de convivencia, ¿no? Porque yo en un colegio X de Sullana, los profesores se quejaban, ¿no? De la mala convivencia de los chicos de secundaria. Pero cuando yo fui a ver ese caso, ¿no? A trabajar con los chicos, veía que había cierta resistencia por algunos compañeros, nada más. Pero cuando ya hablo con los maestros, me doy cuenta que los que realmente necesitaban urgente el taller de convivencia eran ellos, y no los estudiantes que ellos me habían dicho. Entonces, les decía que primero hay que trabajar ellos como fortaleza, digamos, ¿no? Como cabeza de la institución educativa, para mejorar ellos la convivencia, ¿no? Porque imagínate que como maestro le llaman la atención a un alumno por no llevarse bien con su compañero, y cuando tú como maestro pues estás hablando todos los días mal de tu colega, que no te cae, que no la soporta. Entonces hay que trabajar, el psicólogo educativo tiene que trabajar eso. ¿Lo podemos trabajar? Lo podemos trabajar a través de la técnica que les mencioné, se puede trabajar con los maestros, y las metodologías, pues, de resiliencia también que debemos trabajar. La resiliencia es muy importante que el psicólogo educativo lo trabaje, tanto a nivel de maestros, a nivel de los estudiantes y de los padres de familia. ¿Por qué digo esto? Porque hace años el psicólogo se obsesionaba con trabajar con la familia, y es importante hasta ahora, ¿ya? Pero ¿qué pasaba, no? Pasaba que a veces el psicólogo decía, ¿no? No viene el papá, no viene la mamá, no viene el abuelo, no viene nadie por este adolescente. Entonces, ¿yo qué más puedo hacer? Y empezaba a hacer sus informes y le decía al director, o decía, no puedo atender este caso porque no tengo apoyo familiar. Pero ahora la resiliencia nos ha demostrado que no vamos a depender todo el tiempo de la familia. Y en último caso, yo tengo que trabajar con lo que este adolescente o este estudiante me trae a mí. Entonces, como ser humano, voy a ver qué fortalezas tiene, le aplico el FODA, ya sabemos todos, creo, ¿cierto? Y empiezo a detectar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de este estudiante. Y entonces, como profesional, como psicólogo educativo, yo tengo que empezar a identificar esas fortalezas y seguir reforzándolas para que vaya en aumento. Entonces, tenemos nosotros como psicólogos educativos tener en cuenta que no podemos decir nunca que un niño, una niña o un adolescente no sirva para nada o no tiene nada bueno, o este caso ya no puedo. No podemos decir eso, no podemos atrever a decir eso. Tenemos que ver estrategias. Tenemos que ver en qué destaca el estudiante. Porque no, a veces nos hemos metido en la cabeza también nosotros que venimos traumados, a veces también de la educación secundaria, primaria, donde
pues nos dicen que matemática y comunicación son lo más importante, ¿no? Entonces, como que si eres bueno en matemática, eres genial. Si eres bueno en comunicación, eres bueno. Y no resaltamos también otras áreas que el psicólogo tiene que resaltarlas en los estudiantes, como es el arte, la danza, la música, y todo eso también, ¿no? Porque yo no puedo decir que si mi hijo o un estudiante no es bueno en matemática, no puedo decir que por eso que no es nada, no existe. Tengo que también destacar que él es un buen bailarín, un buen futbolista, un buen cantante, y eso también es importante. ¿Ya? Entonces el psicólogo tiene que trabajar eso y hacerles entender, sí, hacerles entender con todas las técnicas posibles a los maestros, porque los maestros se han encaprichado con vender eso a los estudiantes. Y te lo dicen a veces, ¿no? Porque ya si eres bueno en matemáticas y en comunicación, ya no, es lo más importante. ¿Sabes? Y desvalorizan áreas que también son importantes como el arte, como el deporte, como la música, como el teatro y como otro tipo de actividades. Ya entonces tenemos un papel muy importante justamente en estos tiempos de pandemia. Tenemos que resaltar todo eso, ¿ya? E incluso también la experiencia que voy teniendo ahora, que he regresado por ahí con algunos estudiantes, no solamente el tema de la salud mental me preocupa, sino el tema también físico, porque estudiantes que quizás antes eran delgados, ahora están obesos. ¿Qué puede hacer el psicólogo ahí? Ustedes dirán, yo no soy nutricionista, pues ¿qué hago? No, como psicólogo también tengo que trabajar un tema quizá de que ese estudiante pueda haber desarrollado un trastorno de ansiedad. Y también tengo que ver a través de los talleres o a través de un diálogo individual, trabajar y ver qué es lo que le está generando ansiedad a ese estudiante. O si no, ya empiezo a derivar al padre de familia, le digo, señora, su hijo está presentando eso, sería bueno que visite un médico o un nutricionista para que le ayude porque está cayendo sobre eso. Y eso también le puede perjudicar la salud física. Recordemos que nosotros tenemos un rol muy importante, psicólogo educativo, porque no solamente nos importa que el estudiante no tenga problemas de aprendizaje ni problemas de conducta, ¿no? Porque a veces nos etiquetan el psicólogo educativo, ve problemas de aprendizaje y problemas conductuales. No solamente es eso la psicología educativa. La psicología educativa va más allá de solamente decir, este alumno tiene esto, ¿no? Va más allá porque recordemos que nosotros trabajamos con seres humanos y los seres humanos son complicados para poder trabajar con ellos, ¿no? Un día estás bien, otro día estás mal, entonces hay que ver cuál es la naturaleza de esos cambios bruscos también. Ya, bueno, está ahí un poco, ¿no? Esa parte, esa pregunta. Buenas noches, mi nombre es Roxana Lucero Gómez Zapata y bueno, en una frase para usted, ¿qué satisfacción cree que le ha dejado su profesión y por qué? A ver, la verdad que la satisfacción, bueno, a la fecha, en una frase dice, ¿no? Es un poco complicado, mira, hablo tanto creo y no puedo hacer una frase. A ver, la psicología en sí, ¿no? Es generadora de cambios. Yo creo que me quedo con esa frase. Nosotros somos generadores de cambios. Y con eso no quiero decir, pues, que nos la vamos a creer y vamos a decir, ay, mira, yo le cambié la vida a él. No, o sea, no me refiero a eso. Sino que nosotros somos, digamos así, instrumentos, ¿no? Que generan cambios en las personas. Y que recordemos siempre que el ser humano necesita una atención diferente. Porque no todos, así como decimos, no todos los hijos son iguales, no todos los pacientes son iguales. Ustedes dirán, pero mira, yo acá le apliqué lo que dice el conductismo, no funcionó, la terapia multimodal, no, la terapia cognitivo-conductual, la gestal, o sea, ¿no? ¿Y por qué no funcionó? O sea, ¿por qué? Porque los psicólogos, y es algo que siempre he criticado cuando nos reunimos con algunos colegas, ¿no? Y a veces hasta se molestan, pero les cuento desde mi experiencia, que el psicólogo cae mucho en el tema de enfocarse mucho en la enfermedad del paciente
Y nosotros debemos enfocarnos en el paciente. Ya, porque una vez, les comento esto, ¿no? Una vez teníamos una conversación con unos psiquiatras, ¿no? Que son muy pocos los psiquiatras que hay, pero sí vienen. Y a veces tenemos pacientes en común. Y nosotros decíamos, ¿no? Un estudiante decía, pero el psiquiatra, el psicólogo, ¿en qué se diferencia el psicólogo del psiquiatra? Y la respuesta es, pues, no sé, ¿ustedes saben la respuesta? ¿Se han preguntado ustedes también como chicos de tercer ciclo de psicología en qué se diferencia el psiquiatra del psicólogo? ¿Por qué tanta diferencia? ¿Son iguales? No sé, ¿son primos hermanos? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal? El psiquiatra puede medicar al paciente, en cambio el psicólogo simplemente esto trabaja con la psicoterapia y con la terapia. Ya, muy bien, esa es una muy importante. Aparte, también los casos suelen ser distintos. El psiquiatra puede llegar a tratar casos un poco más fuertes o graves y el psicólogo algo más leve o un tipo de, un poco más de prevenir el siguiente paso que es el tratar con psiquiatra, ¿no? Ya, muy bien. Claro, es muy importante un punto, ¿no? Que tenemos que tener nosotros claro, es que al psiquiatra le importa la enfermedad del paciente. A nosotros los psicólogos nos importa el paciente. ¿Sí? Entonces, nosotros como psicólogos tenemos que enfocarnos más en el paciente. A mí me importa el ser humano, el paciente que padece la enfermedad. El psiquiatra no, al psiquiatra le importa la enfermedad que padece el paciente. Eso es lo que nos diferencia, ¿no? Entonces yo tengo que ver que ese miedo, que esa ansiedad, que esa depresión, tengo que ver de dónde viene. O sea, ¿por qué esa depresión ahora? ¿Qué es lo que le generó? Y ahí empiezo pues yo a trabajar de acuerdo a las teorías, ¿no? Por eso les digo, ustedes las teorías o los libros que están leyendo, mejor las curas. Ustedes tienen que ponerlo en práctica más adelante, porque de acuerdo a lo que leen, es como ustedes van a intervenir más adelante. Porque nosotros los psicólogos nos presentan en el tema educativo un número. Ahí tú aplicas a veces hasta la psicología educativa, la psicología clínica, porque te vienen pacientes clínicos también. Entonces, ahora con lo que dice el Minedu, ¿no? El Ministerio de Educación, ya al psicólogo de los colegios educativos, ya le ha quitado pues, el tema de la intervención. Solamente es un tema de trabajar con profesores, con padres de familia, con estudiantes, pero de orientación y consejería, pero no un tema de intervención. Ya eso hay que tenerlo claro. Pero sí es un área, un campo muy bueno, la psicología educativa, de verdad. Y si te gusta, pues, wow, lo vas a disfrutar, ¿no? Y al principio estás ahí pensando los casos, y este caso, y el otro caso, ¿no? Pero ya con el tiempo vas aprendiendo a disociar, ¿no? A disociar que los casos se van a quedar en el trabajo y en tu caso, pues tienes que vivir el protagonismo que te toca vivir, ¿no? Ser hijo, ser esposo, ser padre, porque a veces llevamos los problemas del paciente a la casa, ¿no? Y no es recomendable, ¿no? Porque pasa al principio, les cuento por experiencia, me pasó y pensaba cómo iba a solucionar ese caso, qué más podía hacer, por qué se presentó, pero ya con el tiempo, con la experiencia, ya te vas ganando diciendo, no, pues aquí tiene un límite todo y hasta que puedo llegar, no depende de mí, ¿no? Porque el psicólogo no va a sentirse culpable por un caso determinado, porque sabemos, nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuando un caso ya amerita otra intervención, ¿no? Porque no por ganar dinero voy a estar intentando en este caso, cuando sé que de repente es una depresión ya de tipo severa, ¿cierto? Ya yo no puedo ya hacer mucho ahí, porque ya hay ideación suicida e intento suicida, entonces ya no puedo hacer mucho. Tengo que derivar. Disculpe que le interrumpa, sino que tenemos otra clase. Ya. Bueno, en nombre de todas las personas que estamos reunidas, le agradecemos por su tiempo y disposición para poder participar en Ya, esta chicos, está reunión. bien. Muchas Ya, gracias. un gusto conocerlos, al menos por esta plataforma, y ya estaremos en contacto para ver la temática del proyecto. ¿Ya? Que tengan buenas noches. Gracias. Buenas noches. Igualmente.